Pues vamos a el prepararnos. Si se escucha todo bien, sí. Shalom, shalom para todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Saludos hasta la hermana República de Irapuato, a nuestros hermanos en León. Ahí es saludos a mis papás, que andaban diciendo ya dónde van a transmitir, desde la casa o digo, sí, ya desde la nueva ubicación. Entonces, hay que avisar que los servicios a partir de esta semana ya son aquí en esta dirección. Hay que comentarle después a esta Paula que nos haga favor de cambiar la dirección de la página de Facebook para que la cambien a la dirección de este lugar. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer una pausa en la parte del estudio que estamos llevando de primera de Juan. Normalmente siempre que nos acercamos a la época de las fiestas, siempre tenemos la oportunidad de voltear y de poder dar una revisada acerca de las festividades, acerca de lo que estamos por celebrar. El día de mañana, que el día de mañana, bueno, pues es Shavuot, ¿no? Y entonces, que es la fiesta conocido tradicionalmente por la comunidad cristiana como la fiesta de Pentecostés. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema, pero el día de hoy el estudio que vamos a ver es muy general, tiene muchas partes de muchas generalidades, y el día de mañana, bueno, pues vamos a tocar unos aspectos un poco más proféticos y más profundos acerca de la fiesta. Pero el día de hoy, como tal, la intención es como que recordarnos a todos qué es lo que vamos a celebrar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Y por qué es importante que nosotros estemos atentos a la parte de la celebración de lo que nuestro Padre Eterno nos pide que hagamos. Y entonces empezamos por establecer que la fiesta de Shavuot se le conoce como Shavuot. ¿Y qué significa? Literalmente en hebreo significa semanas. Shavuot significa semanas. Y entonces lo primero que tendríamos que dejar claro, o que las personas tuvieran que aclarar o tuvieran que pensar, dirían, ¿van a celebrar semanas? ¿Por qué van a celebrar semanas? Dice, ¿por qué? Bueno, no son todas las semanas, aunque en hebreo se conoce con la palabra Shavua. En hebreo es semana. Shavuot es el cúmulo de semanas, es la parte de las semanas, y vamos a ver dónde está una instrucción de manera muy puntual en las Escrituras, en donde nos habla precisamente que Dios nos manda que encomendemos cada semana o cada una de estas contabilidades de esta semana para que nosotros podamos estar atentos a los acontecimientos que van a suceder, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender o tenemos que ver es recordar, pues, lo que se conoce como los famosos Moadim. ¿Ya alcanzan a visualizarlo? Está como, a lo mejor esa es la tele. A ver si ahí allá ese hijo le pasas el control a Ezequiel para que le mueva ahí en la tele, a ver si pero sí se alcanza a ver, ¿no? A ver, bueno, ahí ahí se ve mejor, ¿no? Ahí sí no, ahí sí no batallamos, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando es precisamente de la Biblia marca un ciclo de festividades, y este ciclo de festividades empieza con ¿qué? Va a empezar con Pesach, va a seguir con Hat Hamatzah, que son la parte de los panes sin levadura, viene con la parte de Omer Reshit, que es esta de aquí, Omer Reshit, o Habikurim, que son la parte de las primicias, y vamos a ver que viene lo que es Shavuot, que es como la primera parte de las festividades, y luego se van a dividir en las festividades de otoño, que es Yom Teruah, Yom HaKippurim o Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot. ¿Cómo se les llama a estas festividades? Moadim. Moadim son las fiestas del Eterno,
pero también se les conoce como Mikra Kodesh. ¿Qué son Mikra Kodesh? Es un ensayo, así es. Son tiempos señalados, es un ensayo santo, y al establecernos que son ensayos, nos habla la Escritura que somos llamados y somos establecidos a que las podamos celebrar, porque cada vez que lo estamos haciendo, estamos ensayando. ¿Y ensayando para qué? Cuando una persona ensaya, bueno, pues ¿qué pasa si nosotros, ayer veíamos un poco la parte de una película que se llama I Can Only Imagine 2, que se llama de la canción de Yo Solo Me Imagino, está en la página de series bíblicas. Está muy bonita y habla precisamente de qué pasa cuando tú, es un grupo, es el grupo de, ¿cómo se llama el grupo? Es Mercy Me, y pasan cuando están ellos en gira y están buscando la parte de una nueva canción y se meten ahí durante la gira, incorporan a otra persona que toque con ellos, pero tienen que estar ensayando, y vamos a ver que la vida literalmente de un grupo es estar ensayando, ¿para qué? Para que cuando precisamente se den la parte de las presentaciones, lleguen o estar tan preparados que no tengan problema a la hora de estar tocando, que no se les olvide las canciones, que no se les olvide el orden del playlist que tienen, qué canción va primero, qué canción va después. Todo está perfectamente establecido y ensayado para que salga tal y como se planeó y tal como se preparó. Bueno, pues si esto sucede aparte a nivel del ensayo en general, nuestro Padre Celestial a nosotros nos pide que tengamos también este nivel de ensayo y este nivel de preparación para un tiempo señalado en el cual nos pide que nosotros estemos atentos y que ensayemos las cosas. ¿Por qué? Porque habrá el momento, o va a llegar el momento, en donde literalmente dejaremos de ensayar. ¿Para qué? Para ya poder ejecutar, para poderlo llevar a cabo, y que cuando Yahweh nos manda que nosotros estemos ahí, sepamos claramente o estemos preparados para que esos tiempos no nos agarren como que por sorpresa, no nos tomen como ladrón en la noche, sino que sean tiempos en los cuales nosotros podamos estar al pendiente de lo que ha de suceder. Y entonces, bueno, ya establecíamos que es conocidos como los Mikra Kodesh, como los tiempos señalados, como los ensayos santos, y vamos a ver que, por ejemplo, las festividades, ¿dónde vienen establecidas? Nuevamente, todos ya conocemos este pasaje, y viene precisamente en donde, en Levítico número 23. Levítico número 23 nos va a hablar la Escritura lo siguiente, y nos va a decir, si por ejemplo alguien me hace favor de leer Levítico 23, versículos del 15 al 21, si alguien lo tiene por ahí, que nos pueda hacer favor de poderlo leer. Aquí está el micrófono, les paso el micrófono para que lo puedan leer. ¿Se los pasas, por favor, José Ricardo? Del 15 al 21. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura y como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz.
y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ya vemos que la parte del el racional o dónde viene establecido, Dios lo establece en Levítico 23 y nos da las características de cuánto tendremos que contar. Y a diferencia de otras festividades, vamos a ver que hay una particularidad interesante que vamos a revisar y que ha sido motivo de repente de confusión en muchos lados. A diferencia de este motivo nos dice que debemos de contar y debemos de aprender a contar y debemos de saber contar en base a las instrucciones que Él nos da. Dice la Escritura que vamos a empezar a contar, vamos a ver que en dónde, a partir de qué, de que recogemos los primeros granos son contados de la siega, se contarán 50 días, 7 semanas, contaréis, y después del día de reposo estaremos celebrando la Escritura. Aquí un dato importante que era lo que quería que viera, dice, también se le conoce como la fiesta de la siega. Esta festividad corresponde a la cosecha de la primavera, que se llama también la fiesta de las semanas, cuyo nombre proviene de las 7 semanas más un día, que son 50, que se cuentan para determinar cuándo se ha de celebrar. Esto lo acabamos de leer en Levítico 23:16. En el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le da el nombre de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles del 20 al 16, la palabra en griego se conoce como Pentecostos. En griego, el adjetivo que denota es quincuagésimo día, o sea, hace 50 días. Entonces, ¿qué dice de Barín? ¿Qué dice de Deuteronomio? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se ve? Si no, aquí le damos zoom. Dice Deuteronomio 16, versículos del 9 al 10, dice, 7 semanas contaráis desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, y comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas Shavuot a Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Adonai tu Elohim te hubiera ¿qué? Te hubiera bendecido. Y aquí es un dato interesante que tenemos, vamos a empezar a revisar, porque se acuerdan que habla la Escritura y nos dice que hay una medida de Homer. ¿Se acuerdan qué es lo que contamos durante este tiempo? Contamos el Homer. Y el Homer es una medida ya establecida. ¿Se acuerdan? O sea, vamos a contar de acuerdo a que el Homer se juntaba la gavilla, y durante 50 días íbamos a juntar ese Homer o esa gavilla y se iba a entregar a Adonai. Sin embargo, ahorita por eso les puse que leyéramos todo lo que era Levítico 23, porque ahí vamos a encontrar que no solamente se entregaba la gavilla, sino vemos que se entregan, hay ofrendas de expiación, hay ofrenda de cordero, hay ofrendas de paz, hay ofrenda de agradecimiento, y luego aquí Deuteronomio nos dice que solo se hará, y de la abundancia voluntaria de tu mano darás según Adonai Elohim te hubiera bendecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era llevarlo, o sea, todos tendrían que llevar su gavilla, todos teníamos que llevar nuestra gavilla, lo que se juntó a lo largo de estos días. Pero ¿qué te dice? Que además de llevar tu gavilla, dice, de lo que Dios te hubiera bendecido, dice, ¿del qué? De lo que te hubiera bendecido, vean lo que dice aquí, dice, voluntariamente de tu mano, será lo que dieres, según Adonai tu Elohim te hubiera bendecido. Es interesante que lo podamos entender, porque una cosa es una medida establecida y otra cosa es lo que tú de tu corazón quisieras darle a Adonai, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que Él te hubiera bendecido, ¿en base a qué? En base a la cosecha que tú tuviste. Vamos a recordar que estos son frutos de granos. Entonces, ¿cómo se iba a medir? Bueno, yo medí
una abundancia, pero no todo. Por ejemplo, si tú sembraste, no sé, 50 hectáreas, pues ibas a llevar allá una gavilla, ibas a llevar una gavilla diaria, pero la abundancia que el Señor te dio no fue sobre una gavilla diaria, sino fue sobre ¿qué? Sobre las 50 hectáreas. Y vamos a ver que inclusive más adelante va a decir, o sea, Yahweh va a establecer en el mismo pasaje, va a decir que cuando tú coseches, se le vas a traer a Yahweh lo que Él te dice que le traigas, que es la gavilla. Pero además le vas a traer de tu ofrenda voluntaria, o sea, de lo que Dios te haya dado y de lo que al agradecimiento que hayas visto, de lo que Dios te está bendiciendo, le vas a traer. Pero además, ¿se acuerdan? Dice ahí, si ustedes siguen leyendo, dice que cuando cosechen el campo, no cosecharan todo el campo, sino que dejaran las esquinas. ¿Para qué? Para el sustento de las viudas y de los que no hubieran sido tan bendecidos o que como la persona que estuviera trayendo. Y entonces este dato es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que pone una tonalidad de que la festividad era para el Eterno, pero era una festividad en donde todo el pueblo se iba a gozar. ¿Por qué? Decía alguien, decía una persona, me daba mucha risa, decía que si la felicidad no es el dinero, ¿por qué me pongo contento cuando me pagan? ¿O por qué me río tanto cuando me pagan? Y dice, sí, efectivamente la felicidad no es el dinero, el dinero es un medio por el cual Dios nos permite que nosotros podamos acceder a cosas que Él ha establecido y suplir las diferentes partes de las necesidades. Pero lo que Dios estaba tratando de hacer es que mostrar que cuando es Él el que está trayendo la parte de esa bendición, no solamente es una bendición en donde Él nos pide que demos algo de lo que Él ya nos ha bendecido, sino que esa misma bendición va inclusive a repercutir, ¿para qué? Para que el beneficio de ¿qué? De todo el pueblo, en este caso de toda la comunidad. No solamente se iban a alegrar los que tenían mucho y los que habían sido bendecidos, sino que a los que tenían mucho y habían bendecido mucho, ¿qué les estaba enseñando Dios? A no acumular. ¿Se acuerdan? No acumular, no desear, no ser avaro, no decir, no retener, sino que era dejar precisamente que hubiera más, y eso que hubiera más estaría bendiciendo a la parte de tu hermano. Y hay un versículo en Proverbios que dice que cuando al que retiene, aún lo que tiene, se le va a quitar, pero el que da, dice el Señor, volverá a traer, volverá a la parte de fluir. Y ahorita que estamos pasando por situaciones complicadas, yo creo que el país en general, en la cuestión económica, todo mundo de repente nos ponemos o nos enfocamos en la parte de repente de contar los pesos o los centavos, ¿no? Y decimos, es que no hay que gastar, no hay que cuidar, no hay que... Pero lo que nos lleva a la parte de esta festividad es recordarnos que si en algún momento el pueblo de Dios pasó circunstancias difíciles, fue precisamente durante el desierto. Porque en el desierto no había, por eso se llama desierto, no había oxos en los cuales gastar y gastar el oro que ellos tenían. Digo, tenían dinero, pero no había dónde, o sea, no había recursos, no había el lugar en donde ellos pudieran tener. Y entonces Dios, vamos a ver que lo que Dios estaba tratando de enseñarles al pueblo aquí es, ok, iban a salir con lo que el mundo consideraba como la riqueza del mundo, pero que esa riqueza sin la dirección de Dios y sin la bendición de Dios iba a llevarlos a la parte, podía llevarte a la destrucción, mientras que cuando es con la dirección del Eterno, te puede llevar a la parte de ¿qué? De la bendición. Y entonces, ¿qué te dice aquí? Te contarás 7 semanas y tendríamos que traer. Ahora, bien interesante, Shavuot es de las 3 festividades que sí o sí el pueblo era mandado ¿a qué? A peregrinar. Sí o sí, el pueblo era mandado ¿a qué? A que se pudieran acercar, tenían que hacer el viaje, tenían que salir de su comodidad y tenían que desplazarse a Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén y eran a lo mejor viajes aquí es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo,
tenían que contabilizar, ellos ya tenían que haber sacado una proyección de decir, híjole, bueno, pues, el Señor ya para esas festividades, ellos ya debían de estar en Jerusalén. Entonces había personas que tenían que empezar el viaje semanas antes. Semanas antes, ¿para qué? Poder llevar lo que llevaban cargando precisamente en cuanto a las gavillas y en tanto a las ofrendas que iban a llevar a la parte del Eterno. Y la pregunta es, ¿sería complicado para ellos el hacer el viaje? Sí, siempre un viaje, pues es, tienes que organizar, tienes que dejar, pues dejas tu rutina diaria y dejas pendientes para poder realizar un viaje. Sí, sí es complicado. Y más en ese tiempo, o sea, ahorita hay cosas, si ahorita es complicado, ahora en ese entonces que era caminar, muchos lo hacían caminando, sí, claro, o en caballo o en burro, pero muchos pues era caminando y era lugares sin pavimento, era tierra, a lo mejor también era cargar sus tiendas, porque tenían que reposar o tenían que acampar en la noche, era cargar agua, reabastecerse de agua en donde hubiera, pues, cuerpos de agua, sí, sí, fue muy complicado. Sí, era complicado, ¿no? Sí, yo creo que ¿y qué nos lleva a entender? O sea, decía alguien que lo pesado del viaje tiene que ver con la finalidad del viaje, ¿no? ¿Se te hace pesado el viaje cuando tienes como destino la playa? Pues dices tú, no, pues, pero vas gozoso, y dices tú, hasta me voy platicábamos en la semana, nos decía Ángeles que, y Julio, que cuando ellos van a la playa, que ellos sí se duermen en el camión, así, agarran camión, sí se duermen, y ya cuando se despiertan ya están allá, ¿no? Ya están en el sol, arena y mar, y dices tú, bueno, pues es pesado el hacer las maletas, y sí, es pesado hacer todo, pero ¿qué estás con la ilusión de que vas a ir a disfrutar precisamente de ese tiempo, va a ser un tiempo de descanso? Pero ¿qué tal cuando es que tienes que ir a arreglar una cuestión, no sé, a lo mejor con algún familiar, y que tienes que viajar o que tienes que ir por trabajo a tal o cual ciudad? ¿Cómo se vuelve el trayecto? Pues no vas con la misma, ilusión, ¿no? O sea, entonces el destino del viaje también influye en la parte del corazón, en cómo nosotros abordemos o tomemos el viaje. Y aquí algo interesante es, vamos a encontrar que parte de lo que Dios nos manda es que nos podamos alegrar y que podamos venir a Él, porque estamos viniendo ¿a qué? Estamos viniendo a una fiesta. Y una fiesta es que cuando tú vengas o cuando tú lo que ibas a preparar, desde la fiesta no se daba en el momento que nosotros llegábamos a presentarle al Eterno lo que era la parte de nuestras ofrendas, sino que desde cuándo se presentaba desde cuándo iniciaba la festividad. Desde la festividad, ¿desde cuándo empezaba? Desde Pesaj. Desde que empezabas con Pesaj, vamos a ver que cada una de estas festividades están ligadas, todas las otras fiestas están ligadas precisamente ¿a qué? A estas festividades. ¿Y en dónde se iba a ligar, por ejemplo? ¿Cuándo íbamos a empezar a contar? En la parte de Omer Reshit, o lo que se conoce como Bikurim, que son las primicias. Entonces, el proceso de la fiesta empieza con Pesaj, que es la cena, viene panes sin levadura, y en panes sin levadura se da la parte de ¿qué? Se da la parte de el conteo. Es interesante que aquí va a marcar cuándo vas a contar, cuándo empieza la cuenta. ¿Empieza a empezar? No. Vamos a ver que la cuenta empieza precisamente en Omer Rashid o en primicias. Ahí es donde Dios te dice, a partir de ahorita quiero que empieces a contar. Y ahora bien, empiezas a contar. ¿Por qué? Porque empezar a contar te empieza a llevar a la parte de alegrarte o estar haciendo memoria de que se está acercando la fecha, y que te prepares cuando se está alargando la fecha o acercando la fecha. Ahora que estuvo Pati y Ezequiel haciéndonos favor de estar mandando todos los días
El que vamos en el día 2, vamos en el día 15, vamos en el día 30. ¿Le servía o no le servía el que ellos estuvieran mandando? Ahora les pregunto a Ezequiel y a Pati, ¿fue sencillo estarlo mandando diario? A ver, le- les pasas el. Bueno, yo creo que esto ya es muy personal. Yo lo disfruté porque cuando Patito me dijo que ella quería subir la cuenta del Homer, yo le dije que yo lo quería hacer diferente. Entonces, pues en mi caso yo lo disfruté mucho. Ok, Ir subiendo cada imagen, tratar de que fuera un poquito diferente y todo eso. ok, Para mí fue un disfrute. ok. Pero sí nos lleva a una parte de qué, de ser disciplinados. Sí. Para ti, Pati, ¿cómo fue? Sí, yo creo que tiene uno que centrarse y ser disciplinado porque de repente, pues sí se te va y dices, ay, no lo he subido, ¿no? Entonces yo tenía que, o me recordaba Ezequiel, ya te lo mandé. O luego yo le decía, no me lo has mandado. Y así, ¿no? Tenía que haber una concentración para disciplinarse. Y eso te llevaba a qué? A recordar precisamente la festividad, te llevaba. Entonces, ese ejercicio, por eso dice Dios que por eso nos manda que separáramos la gavilla y que hiciéramos el conteo. ¿Para qué? Porque es muy fácil que se nos olviden las cosas de Dios y más por lo ajetreado que es la vida el día de hoy. Cada uno andamos en nuestras cosas, cada uno andamos en tenemos nuestras ocupaciones, tenemos cada uno de nosotros las cosas que hacer, pero el que Dios te dijera, tomaras el tiempo, por ejemplo, aquí era el tomar el tiempo y mandar una imagen, era preparar la imagen y mandarla y lleva su tiempo. Así como eso era tomar el tiempo de salir al campo y de cortar la gavilla, ¿y de qué? Y de guardarla y acumularla junto con las otras que estabas llevando. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que lleva un proceso de qué? De conexión. Y este proceso de conexión, vamos a ver que precisamente se establecía aquí en Shavuot, en donde cada día que tenías que estar, ¿sabes qué? Esto es del Señor. Esto es del Señor. Esto es del Señor. Esto es del Señor. Dicen que un hábito, ¿cuánto se tarda algo para hacer un hábito? Dicen que un hábito normalmente se tarda 21 días en que se haga un hábito. Alguien escuchaba en Mercadotecnia que dice, ¿sí sabes por qué las cajetillas de cigarro traen 20 cigarros? Porque si tú consumes 20 cigarros al día 21 ya se te volvió un vicio, ya se te volvió un hábito. Y entonces por eso les venden las cajetillas de cigarro. Está todo fríamente calculado. ¿Para qué? Para que la persona ya desarrolle el hábito y ya no se pueda quitar o no se pueda desprogramar, que es lo interesante de este asunto. Entonces, ¿qué era lo que Dios te estaba diciendo? Estaba marcando de que era un hábito el que separaras tiempo del Señor, separaras desde la parte de la provisión del Señor y literalmente te lleva a la parte de estar agradecido con Dios por lo que Él te está dando y entendiendo que lo que Él te ha dado ese día ya es un regalo. El que tú abras tus ojos el día de hoy, el que tú tengas salud el día de hoy, el que tú te puedas mover de una cama, te puedas levantar de una cama, el que el día de hoy podamos estar juntos, el que el día de hoy tengamos la libertad de movernos, de no ser perseguidos por nuestra fe, es un regalo. Y entonces ayer veíamos, me gustó porque relacionarlo con la película de ayer, porque la película trata hay dos situaciones que le están pasando al vocalista de Mercy Me. Y una es de que su hijo, por ejemplo, su hijo lo detectan, se les pone malo y lo detectan con diabetes juvenil y la diabetes tipo 1 cuando el niño tiene como unos 8 años. Y entonces, ¿eh? Como 6, de 6 así, como 6 y lo detectan y le dice, bueno, y entonces hay que cuidar, dice, no, dice, esta va a ser su nueva realidad, tanto de él como de ustedes.
Y entonces era el estar cuidando, por ejemplo, de que el niño se estuviera, lo tienen que picar diario, tiene que hacerse sus piquetes diario para checar su glucosa, tiene que estar aplicándose la insulina diario para estar checando los niveles. Y era todos los días el estar haciendo los piquetes, ver que estuviera comiendo, importante porque ahí es tan peligroso en la diabetes tipo 1, es muy peligroso porque si te pasas, se te sube el azúcar, pero si te falta, te vas para abajo, ¿no? Y entonces él estaba cantándole, tiene una banda cristiana, le cantan al Señor, tienen alabanzas, son los que cantan, esto se da después de la de Salomé, o sea, ellos son los compositores de Salomé, imagino lo que será caminar junto a ti. Ellos son. Y entonces, cuando se da esto, él no entiende el por qué está pasando por esa situación. Y entonces está de que se enganchan porque, por ejemplo, él tiene que ser muy duro o él se vuelve muy duro con su hijo porque literalmente esté encima de él para que se esté tomando las medidas y los medicamentos y todo, ¿no? Total de que no se las voy a spoilear toda, pero hay al músico que entra junto con ellos a abrirles, ya ven que está la banda principal, pero hay alguien que les abre a las bandas, está como el telonero, o sea, el que les abre, canta un músico antes y luego ya viene la banda principal, ¿no? Entonces, se junta, contratan a un chavo y este chavo todos los días tiene la costumbre todos los días de que se levanta y todos los días se pone una X aquí con un plumón. Todos los días se pone una X. Y entonces, cuando lo ven, le dice al hijo, dice, oye, pues, ¿por qué todos los días te pones? Me dice, no sé, pues, si te la vas a estar poniendo diario, pues, tatúate. Y le dice, no. Dice, no, porque entonces pierde el sentido. Además, sabemos que no está mal tatuarse, ¿no? Pero dice, pero pierde el sentido. Dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo haces diario? Dice, significa gracias, significa gratitud. Y pues así se queda. Dice, bueno, ya más adelante se entera, en un momento de ahí que se pone la cosa medio complicada, del vocalista de Mercy Me, se voltea y le empieza a hablar con el que se pone aquí. Y se está quejando el vocalista y dice, no, es que tú no sabes cómo es mi vida es difícil, tengo un hijo con diabetes, y lo tengo que estar cuidando y tengo que estar checando sus mediciones, y pues sí es complicado. Pero este chavo le dice, se voltea y le dice, bueno, ya que el otro se va medio enojado, le dice, déjame decirte que yo tengo cáncer. Entonces el otro así se queda y dice, y es un cáncer agresivo y entonces empieza a platicar y dice, y me acabo de enterar que voy a ser papá. Y entonces cuando él se queda, dice el otro, dice, no, pues ya me siento mal, y le dice, no, y le enseña, dice, esto me recuerda que así como hay cosas por las cuales nos podríamos quejar, hay mucho más cosas por las cuales tendremos que agradecer. Y hay una frase que dice que él siempre está citando a los jóvenes en el horno de fuego. Y dice él, Dios está en el fuego. Dios está en el fuego. Y entonces esa frase dice, no importa lo que estés pasando, no importa la situación que sea, Dios está en el fuego. Ahí en donde estás, donde sientes que te estás quemando, Dios está ahí. Y si Dios te puede salvar, si te quiere salvar, pero si no te quiere salvar, quiero que tengas la seguridad de que Dios está ahí. Y aún en el fuego hay motivos para agradecer a Dios. Dices, wow, qué fuerte. Porque a nosotros nos pasan, ay, Señor, ya nos cambiamos de local. ¿Sí me explicó? Ay, Señor, no me alcanzó para.
Y hay personas que el día de hoy están sufriendo, pero han decidido ver lo bueno, ver a Dios en medio de la tempestad. Ese sí es el pasaje que él cita, es el pasaje que él cita. Él dice, estos muchachos dice, de hecho la canción se llama Ibenif, dice que en español significa aunque, aún sí, aún si no me salvares, aún sí, yo te voy a seguir adorando, te voy a seguir alabando. Y entonces está muy bonita, véanla, está en serio, se llama dos. Entonces tienen que ver la uno para que también le puedan entrar a la dos, pero está muy bonita. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Era recordar, y era, por ejemplo, el que siempre que salías al campo, dice la escritura que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará alegre contando sus gavillas. O sea, el que él estuviera viendo que estaba dando ese fruto, empezaba a generar un gozo en su corazón de que el Señor estaba bendiciendo. Y entonces, el proceso de la conciencia es que Dios precisamente quería que nos hiciéramos conscientes que durante todo ese tiempo, el que hizo germinar la tierra, el que hizo que hubiera fruto, el que hizo que se bendijera la tierra y llevara mucho fruto, ¿quién es? Era el Señor. Era el Señor. A lo único que a nosotros nos pedía que era el ser la parte de ser, que pudiéramos ser obedientes. Y vean lo que dice, por ejemplo, Levítico, era lo que estábamos leyendo ahorita, dice la escritura, dice, contaréis desde el día siguiente al Shabbat, dice, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contarás 50 días, entonces ofrecerás nuevo grano, ¿a quién? A Yahweh, tu Adonai. ¿Qué es importante que nosotros podamos establecer aquí? Volvemos a lo mismo, Yahweh nos da la instrucción, nos va a dar la dirección y nos dice que tendríamos que contar desde cuándo, desde el día siguiente al día de Shabbat. Ahora, ¿cuándo se cuenta? Vamos a ver que aquí se contabiliza en el momento en que, ¿qué? En el momento en que se recoge la primicia. Aquí es importante porque vamos a ver que las festividades van a tener aplicaciones tanto espirituales, ya sabemos que tienen aplicaciones históricas, espirituales, pero también mesiánicas. Entonces, se cuenta 50 días desde cuándo es el momento, desde cuándo es el banderazo, no desde cuando yo digo, sino la instrucción claramente la establece el Señor, cuando recogieres el primer grano, la gavilla, cuando recoger la primera gavilla contarás 50 semanas y entonces vemos la contabilidad, no hay pierde, contamos el día 1, es cuando se mece la gavilla, cuando se cuenta la gavilla, cuando se toma la gavilla y a partir de ahí empezamos a contar el Omer. Contamos por 7 semanas, son 49 días y dice al día siguiente del día de reposo. El día siguiente del día de reposo. Y aquí es en donde hay la confusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a ver que muchos el día de hoy ya celebraron la fiesta de Shavuot. El jueves celebraron la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la parte de del calendario de los fariseos, ellos establecían como el inicio, no contaban el Shabbat semanal, sino contaban el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces ellos estaban contabilizando la festividad, dice, cuando después al día siguiente de la fiesta de los panes sin levadura, que era un Shabbatón, en ese momento ellos contaban la parte de la gavilla y a partir de ese momento iban a contar la parte de las semanas. Ahí el problema hay uno. Primero que nada, o sea, tú cuentas ese, luego cuentas 2 Shabbats, pero ya moviste la cuenta casi por 4 días. ¿Por qué? Porque el primer Shabbat está estableciendo que ¿cuándo es?
el primer día siempre tendrá que ser domingo, de acuerdo a la indicación, siempre tendrá que ser domingo. Acá cuando lo mueves de esa manera, Shavuot puede caer cualquier día de la semana. Nada más que aquí, por ejemplo, vamos a ver que ellos, por ejemplo, cae aquí Shabbat. ¿Se alcanza a ver acá? No, ¿verdad? Déjenme, les pongo aquí. Acá, por ejemplo, ahí se ve, no. Ahí estaríamos hablando de que para ellos fue último Shabbat, ¿cuándo fue? Ajá, o el último Shabbat fue el día 42 y luego contabilizan en donde la cuenta está establecida en donde, en el número 50, en el número 50. Entonces, ahí es en donde está el problema. En cambio, cuando tú lo tomas como te dice el Eterno, de Shabbat semanal a Shabbat semanal, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre vas a contabilizar de las 7 semanas, vas a contabilizar los 7 Shabbat y vas a saber que después del séptimo Shabbat, el día siguiente será ¿qué? Día de Shabbat o días de la semana. Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pesach, aquí estaríamos hablando de que aquí es domingo. Si fuera domingo, aquí estaríamos hablando que Pesach cae entonces 3 días antes, porque son la parte de qué, que fue ahora se juntó exactamente como fue en el tiempo de Yeshua. Que Yeshua muere el miércoles. Y es sepultado el miércoles, es cuando se comía el pez y va a ser resucitado en Shabbat. Y cuando empieza la cuenta de Omer Reshit, por eso nos juntamos en la congregación el domingo, ¿se acuerdan? Porque ahí fue las primicias y de ahí empezamos a contar y ahorita se está cumpliendo lo que son las 7 semanas. Entonces vamos de Pesach a Shavuot. Bueno, sí, primicias siempre. Por eso veíamos que del día de reposo semanal. Por eso decíamos que Yeshua no resucitó en domingo, sino resucitó, o sea, no es que o sea, en día como tal sí es domingo, pero Yeshua no estaba cumpliendo el domingo, sino Yeshua tenía que resucitar en Omer Reshit. Y acuérdense que, por ejemplo, este año coincidió, pero el año pasado, por ejemplo, cayó Pesach ¿en cuándo? ¿Se acuerdan? Cayó creo que en lunes. Y entonces, ¿qué pasa? Dices, imagínense, si Jesús tendría que cumplir la profecía de Jonás, que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Pero tenía que resucitar en primeros frutos. Y primeros frutos es, sí o sí, después de Shabbat. Entonces, imagínense, si Jesús murió el lunes, martes, miércoles, jueves, dices, bueno, hubiera resucitado un jueves. No podía. ¿Por qué? Porque tenía que esperarse a resucitar para cumplir la aplicación espiritual hasta los primeros frutos. Omer Reshit siempre será, no importa cuándo sea Pesach, siempre será después del Shabbat semanal, empieza a contarse la parte de la gavilla. Entonces, cuando llega Yeshua, se tienen que alinear en el espacio-tiempo la profecía de Jonás y que coincida con Omer Reshit. Y eso solamente lo podía hacer nuestro Padre Eterno, porque dice, Dios nunca llega tarde, Dios tiene todo cronometrado a tiempo. Y entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Hay una aplicación histórica, una aplicación mesiánica y una aplicación espiritual. La aplicación histórica ya no la sabemos, de Pesach a Shabbat es Pesach, que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se ve o no se ve? Aquí es Pesach, que es la salida de Egipto. Los Hat Hamatzah o los panes sin levadura son los 7 días que ellos tienen que comer el pan sin levadura cuando salen de Egipto. Omer Reshit, ¿cuándo se da?
Cuando ellos llegan precisamente a la parte de las orillas del Mar Rojo y van a cruzar, el Mar Rojo se da en ¿cuál? Se da en Omer Reshit. Pregunta para todos, después de que cruzan el Mar Rojo, ¿siguen comiendo panes sin levadura? Y claro, ¿por qué? Porque son 7 días, recordemos que va en medio, ¿sí? Está metida ahí. Y a partir de la salida, históricamente, a partir de la salida del pueblo de Israel del Mar Rojo, entonces 50 días después, lo vamos a encontrar ¿en dónde? Los vamos a encontrar en el monte Sinaí, dándoles la Torá, el Eterno, lo que son la parte de sus instrucciones, para hacer la parte del pacto. Ahora, ¿cuántas semanas estuvieron entonces los hijos de Israel en el desierto antes de llegar al monte Sinaí? ¿Cuántos son? 7 semanas. Y esto es interesante. Las 7 semanas cumplidas de Éxodo 15 a Éxodo 19 nos van a mostrar 7 paradas o 7 lecciones que nuestro Padre Celestial les quería enseñar al pueblo durante estos 49 días. Es, por ejemplo, en el desierto de Siur, la libertad implicaba la parte de los desafíos y la dependencia completa del Eterno. Las aguas amargas, ¿se acuerdan? Cuando ellos cruzan y entonces están contentos y llegan a la parte de las aguas amargas. ¿Y qué pasa? Llegan en la parte de las aguas amargas y entonces Dios que les quería enseñar ahí, que la voluntad del Eterno puede convertir sus vidas de amargas a dulces. Que eran acuérdense que dice la Escritura, que el que cree en él, de su interior correrán ríos ¿de qué? Ríos de agua viva, ríos de agua viva. Quiero que bajes un poquito más porque Ángeles está así como que se está derritiendo. Que si puedes apuntar un poquito más o subirle el... Ahí ya. En el oasis de Elim, vemos la parte, dice, de las bendiciones en las cuales todas estas las van a encontrar y se las voy a dejar de tarea, que mañana me las enseñen. Todas estas, por cuestiones de tiempo, yo ya no las puse aquí, pero todas estas ustedes búsquenlas, el día de mañana me dicen si encontraron las 7, de Éxodo 15 a Éxodo 19. Y van a encontrar, en el oasis de Elim, cada una de las situaciones en las cuales nuestro Padre Eterno les estaba mostrando al pueblo claramente su gobierno. Decía que aquí eran las bendiciones de dejarnos guiar por Dios. Las bendiciones de dejarnos guiar por Dios. En el desierto de Sim debemos rechazar una vida de búsqueda de placeres y bajos deseos. En Refidim necesitábamos estar todos en emuná, en la firmeza y fidelidad, para ganar las batallas contra la parte del adversario. En Masha y en Meriba, no solamente de pan vivirá el hombre, sino del pan espiritual. ¿Vale? Y en el monte Sinaí, que es con lo que se establece y cierra, la obediencia nos permitiría hacer una nación de sacerdotes y de gente ¿cómo? De gente Kadosh. ¿Qué es lo que se les entrega en el monte Sinaí? Las tablas de la Torah. Las tablas de la Torah son lo que se establece, lo que se establece en ese lugar. ¿Y qué son las tablas de la ley o las 10 palabras? Vamos a encontrar es el lugar en donde Dios va a establecer precisamente esa nación. ¿De qué? Esa nación de sacerdotes, esa nación de reyes, para ser una nación santa, porque dice la Escritura que si Yahweh es, nosotros ¿a quién debemos de reflejar? A Yahweh, a Yeshua. Y una característica que dice Yeshua es: sean santos como yo soy santo. Entonces, cuando Él nos da su Torah, ¿qué es lo que está esperando? Que nosotros podamos ser esa nación que viva de acuerdo a esos preceptos para poder ser una nación santa y poder ser un reino ¿de qué? De sacerdotes santos consagrados para el Eterno. ¿Vamos bien? Pero, ¿qué pasa?
Sube Moisés a recibir el resto de la Torá, se casan y Dios hace la ketubá, hace el contrato matrimonial. Sube Moisés, el pueblo dice, ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 19? Dice, así como tú dices, nosotros obedeceremos. Y entonces Dios entrega la ketubá. Acto seguido, el pueblo se prostituye. Ya a este pasaje le podríamos poner, más pronto cae un hablador que un cojo. Somos bien fáciles para decir que sí, pero solamente, fíjense bien, 7 es el número ¿qué? 7, Dios les había permitido que ellos estuvieran ¿cuánto tiempo? 7 semanas en el desierto, en donde Dios les había mostrado en cada uno de esos aspectos que Él no los dejaría, no los desampararía, Él pelearía sus batallas, Él sería su proveedor, Él sería su guardador, Él sería su cuidador. Durante 7 semanas Dios se encargó de que demostrarles al pueblo estas características. Pues sí, desde antes lo saca, pero ya en una vida en libertad, porque recordemos que aquí, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Eterno? El Eterno les está enseñando al pueblo que ellos puedan cambiar el vivir por sus sentidos para vivir ahora confiando en la provisión del Eterno. ¿Qué quiere decir? Vivir una vida terrenal, una vida en la cual vemos, oímos, tocamos y sentimos, a vivir una vida esperando la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de que lo vamos a recibir. ¿Qué quiere decir? Que si Dios los sacó al desierto, no era para que se murieran en el desierto. Pero no hay comida. Y entonces el Señor se va a encargar de proveer. En cada una de estas pruebas, el pueblo falló rotundamente. El que nunca falló fue Dios. A pesar de nuestras quejas, a pesar de las quejas del pueblo. ¿Se acuerdan? A pesar de las quejas de que no tenemos agua y ya nos sacaste para que muriéramos en el desierto de sed, y el Señor los provee. Cuando hablamos de la historia de Israel, estamos hablando de la historia de nuestro pueblo, porque ¿cuántas veces nos quejamos? Les vuelvo a recordar la película de ayer, ¿no? Vivían, era un cantante, en una escena le dice a la esposa, es hora de creer, ¿cómo le dice? Es hora de creer en el Dios al que le cantas. Es hora de empezar a creer en el Dios en el que cantas, ¿no? Y entonces, muchas veces, dice la Escritura, salud, dice la Escritura, que no seamos, oidores, olvidadizos, sino que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Que seamos hacedores de la palabra, y el ser hacedor de la palabra es creer que Él creer que lo va a hacer, lo va a dar, y en base a eso, Él debería hacer. La contabilidad nos lleva a, ¿qué? A una dependencia total. ¿Qué quería hacer Dios? Quería desprogramarlos del modelo del mundo, del gobierno del mundo, para programarlos al gobierno eterno. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Dios nos sigue mostrando el día de hoy a todos nosotros que estamos programados. Dios nos quiere desprogramar de lo que el mundo nos puede ofrecer. Y mientras más nos estamos acercando a la parte de los últimos días, necesitamos ser más conscientes con nuestro Padre Eterno de dejarnos que Él sea el que nos programe. Y mientras más nos resistamos,
Probablemente así como le pasó al pueblo de Israel, algunos van a perecer en el desierto. ¿Por qué? Por no dejarse programar. Algunos, hay una semejanza muy fuerte, ¿no? Aquellos que Dios les manda que sean un pueblo santo, un pueblo apartado, ¿y qué terminan haciendo la nación de Israel? Empiezan a tomar mujeres ¿cómo? De las de Madián, ¿se acuerdan? De las madianitas. Se empiezan a acostar con ellas y entonces cae mortalidad sobre el pueblo. ¿Cuántos mueren por no, por que se dieron ahí, que era que ellos se hubieran guardado, pero qué pudo más? Pudo la vida más, los deleites de este mundo, la sensualidad, y terminaron muriendo un chorro en ese momento. Cuando criticaron, cuando fueron mordidos por la parte de las serpientes. O sea, cada uno de los castigos Dios les estaba diciendo, estaba tocando una parte de la carne de ellos, cuando se cansan del maná de Dios. Y dicen, estamos cansados de este pan, ¿qué? Este pan liviano. ¿Cuántas personas el día de hoy ya se cansaron de la palabra? ¿Cuántos ya se cansaron de Yeshua? ¿Cuántos, otra vez celebrar las fiestas? Ay, es que siempre es lo mismo. Ay, es que, ¿cómo decía, me estaba acordando de una vez que alguien me comentó, dices que todo ¿qué? Es muy rutinario todo, y que lee la Biblia, y que el Shema, y que la lectura bíblica, y todo es muy rutinario. Y entonces dices tú, es rutinario, pero la rutina, dice, ¿cuántas rutinas tienes? Ay, qué flojera, pues todos los días te despiertas, ¿no? Ay, qué flojera todos los días, ¿por qué todos los días me tengo que poner pantalón? Ay, qué flojera, otra vez ponerse calcetines. Ay, qué flojera, ¿no? Qué rutinario. Ay, qué flojera, otra vez comer. ¿No? Ay, qué flojera. O sea, si somos coherentes, o sea, la parte de la rutina, vamos a encontrar que la rutina te da estabilidad, te da una parte de seguridad. ¿Por qué? Porque la rutina te va marcando y te va marcando, te va organizando tu día. La festividad de Omer Reshit, otra vez la rutina de estar contando. Otra vez la rutina de estar mandando los mensajitos diarios de qué día vamos. Pues, ¿qué no saben contar? Dice, si no saben contar, no, pues no cuenten conmigo para hacer esto. Sin embargo, Dios te pide que hagas eso. ¿Por qué? Porque en esas cosas que tú consideras o podemos considerar considerar pesadas, Dios quiere que nosotros a través de eso podamos desarrollar y entender que lo que estamos haciendo tiene una implicación y un significado mucho más grande de lo que nosotros creemos y lo que nosotros tenemos que dar. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos entender. Ya se me frició aquí aquí está. Y entonces, acto seguido, después de que el pueblo cae, llega Moisés. ¿Y qué hace Moisés con las tablas del pacto? Termina por romperlas. Termina por romper, ¿por qué? Porque el pueblo había sido infiel en la parte de la promesa que Dios les había dado de que serían un solo pueblo para el Señor y Él sería su Señor. Y terminó, ¿por qué? Por pecar, grandemente delante del Eterno, ¿no? ¿Y qué es lo importante que nosotros, no sé aquí qué me salió, por una pantalla, no se ve ahí en la tele, no va. Pero bueno, es importante que nosotros podamos establecer este tipo de situaciones. Ahora bien, parte de lo que tenemos que entender es, Dios sabía que el pueblo iba a fallar, claro que sí. Dios sabía que tú ibas a fallar, claro que sí.
Y veíamos con Pablo que decía que aún Yeshua, sabiendo que nosotros éramos pecadores, Yeshua tomó la decisión de morir por nosotros. Porque aunque sabía que nosotros íbamos a fallar, el pacto no iba a descansar en nuestro error, sino iba a descansar en quién, en la perfección de Él. Ahora, esto no quiere decir que eso era un permiso para que tú pecaras, sino más bien el descanso que nosotros, que el Señor iba a establecer en nosotros era el siguiente. El descanso que Dios quería que nosotros entendiéramos o estableciéramos es que Él quiere que lo busquemos y que lo amemos no por necesidad ni por obligación. Todo lo que Dios te dice que des, te pide que lo hagas porque lo quieres hacer. Porque Dios ama al dador alegre. Dios no necesita que tú estés aquí. Él quiere que tú estés aquí, pero no necesita que tú estés aquí. Dios no necesita tu dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero Él quiere tu dinero para poder bendecirte a través de ¿qué? A través de lo que las normas que Él ha establecido. Dios no necesita, decía alguien, ¿no? Dios no nos necesita, nadie somos indispensables, pero Dios quiere que participemos en su plan divino. Y entonces, cuando dice, en el momento que Dios quiere es porque ¿qué? Porque estés buscando, dice la Escritura que Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. Dios no está buscando quién es el que canta más bonito. Y muchas veces creemos que adorar es igual a cantar. Y que la adoración actual es cantamos y tenemos servicios de alabanza muy grandes y mucho sentimentalismo. A un adorador que me gusta mucho seguir es Marco Brunet. Y Marco Brunet habla mucho, él es mucho de tu tiempo con Dios, tiempo de intimidad con Dios. Y él decía, no tenemos que confundir el sentimentalismo con adoración. Porque la mejor adoración se llama obediencia. ¿Quieres verdaderamente que tu oración y que cuando tú te presentas a Dios, eso suba como un olor grato? No es qué tan entonado seas, sino es qué tan acorde a su palabra vives. Decíamos en la reunión de matrimonios, decía una persona, no, pues es que yo tengo mucha fe. Que le decía a un pastor, yo tengo fe de que mi fe me va a llevar al cielo. Y le contesta el pastor, pues yo no creo que tu fe, dice, si tu fe no es lo suficientemente fuerte para llevarte a la congregación, no creo que tu fe te pueda llevar al cielo. Dice, si tu fe, o sea, si tú dices, no, sí, yo creo, pero no, tu fe no te está llevando a que te congregues, a que estés haciendo lo que Dios te manda. Te vuelvo a repetir, Dios no te necesita aquí, pero Dios quiere que estés aquí. ¿Por qué? Porque es un Mikra Kodesh, porque es un ensayo santo, porque Él lo ha establecido y porque a través de lo que Él ha establecido, Él quiere que nosotros busquemos. Y entonces viene la promesa viene del Brit Harashá, viene del pacto renovado, y esta promesa dice la Escritura lo siguiente, vamos a leerla. Aquí vienen días, dice, es Jeremías 31, versículos del 31 al 33, dice, aquí vienen días, dice Adonai, en las cuales haré un Brit Harashá, un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé, con sus padres el día que los tomé y los saqué con mano, tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Por esto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán. ¿Por qué? Ellos me serán
por pueblo. ¿Qué iba a hacer el Señor? Él fue un marido para ellos, él no invalidó el pacto, sino al contrario, vemos que Dios en su plan perfecto era que el pacto se restableciera y el pacto se normalizara con ellos y el pacto fuera parte esencial. ¿Por qué? Porque la Ketubá no iba a cambiar. Dios se había comprometido a hacer lo que dijo que iba a hacer. Nada más que ahora, precisamente, iba a buscar que ese pacto estuviera puesto en donde, ya no en tablas de piedra, sino ahora estuviera en donde, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es ahí en donde entendemos la parte de qué, de la aplicación mesiánica. La aplicación mesiánica tiene que ver con la redención que nuestro amado Yeshua hace, que es Yeshua, por ejemplo, vamos a ver aquí, Yeshua, el sacrificio de Pesach de Yeshua, su sangre nos hizo libres del pecado. Los Hat Hamasá, que son los panes sin levadura, Yeshua limpió la levadura del pecado por medio de su muerte. El Omer Reshit o Bikurim, la resurrección del Mesías, bendice la futura cosecha de creyentes para vida eterna. ¿Y qué viene? Viene la parte de Shavuot, que es el Espíritu de Santidad descendió sobre los creyentes para dirigirlos a toda verdad. Y es algo que me gustó aquí. Me gusta cómo lo maneja ay, se me fue el nombre de Hazak Behematz, Iván Martínez. Iván Martínez dice el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo refleja el carácter del que lo envía. Entonces, tú no puedes decir que tienes el Espíritu Santo y que eres lleno del Espíritu Santo, que eres movido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te esté guiando a pecar. El Espíritu que Él derramó precisamente es para que nosotros nos acerquemos a Él. Y ese Espíritu se llama ¿qué? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene como propósito el que ayudarnos a ¿qué? A que nosotros seamos santos por medio de ¿qué? De la acción que Él va a establecer en nuestras vidas. Y vean, por ejemplo, lo que dice la Escritura. Vean lo que dice Juan. Dice, porque yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo va a convencer al mundo de pecado? Contrastando, claro. La única forma de saber que estás mal es cuando alguien te enseña un camino diferente a través del cual tú estás transitando. Entonces, cuando dice, ¿cómo te va a convencer? No es posible, no existe, no es cierto el que tú digas, bueno, Jesús vino, murió por mí, me hizo salvo, puso su espíritu en mí para que yo pueda seguir pecando y haciendo mi voluntad. Eso no es cierto. Eso no es el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo vino precisamente ¿para qué? Para convencerte de pecado. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ¿qué hacen? Cuando pecas, el Espíritu inmediatamente te dice, te redarguye de pecado. ¿Se dan cuenta? No es cierto de que tú vas a estar, no podemos estar pecando. ¿Y se dan cuenta cómo se conecta con lo que hemos estado estudiando en Primera de Juan? El que dice que no, yo no tengo pecado. Hay una corriente cristiana que dice que dice una corriente cristiana que como Jesús ya pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, como ya pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros, no importa lo que tú hagas, porque ya tus pecados han sido perdonados. Y entonces, al final, lo único que necesitabas era recibir a Jesús en tu corazón, y no importa las veces que tú peques de aquí en adelante,
Él ya perdonó tus pecados porque dice la Escritura que Él ya perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros. Y entonces dices tú, eso es sacar un versículo de contexto y ocuparlo para pecar y decir, no importa que me agarren, que me agarren en la fornicación, en el adulterio, en las drogas, en la inmoralidad, en el robo, en tantas cosas, porque Dios ya me perdonó. No. Dice la Escritura, que a libertad, de Pablo dice, a libertad hemos sido llamados siempre y cuando no ocupes esa libertad como ocasión para tu carne. ¿Qué te está diciendo aquí el mismo Espíritu? Yeshua te está diciendo, mi Espíritu te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo te va a convencer de que es justo? Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? ¿Sabes? Se te hizo justo que multaran a una persona. Ay, no, se me hizo bien injusto. Pues no, es que no iba tan fuerte. A ver, ¿conoces la ley? ¿A cuánto dice la ley que tienes que ir? A 60 kilómetros por hora. ¿A cuánto ibas? Ay, a 110. ¿Caíste en una infracción? Ay, bueno, sí, pero poquito. Pero es que nada más fue en ese tramo nada más se metía 110. Antes iba a 75. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para enseñarte y decirte, esa 60. No, pero esa 60. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no se contradice? Vean lo que dice, por ejemplo, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir, el Espíritu de verdad, ¿quién es la verdad? Yeshua. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Yeshua. ¿Y qué también dijo Yeshua que era la verdad? Su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay tres verdades, no está la verdad de Yeshua, la verdad del Espíritu Santo y la verdad de la Torah. Son una. Es una sola. Entonces, han escuchado a los hermanos que dicen, es que nosotros no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo. O sea, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y entonces dices tú, a ver, entonces me estás diciendo que hay diferentes verdades. ¿Hay diferentes verdades? No, es una sola. Una sola. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a ver, no existe no existe, digo, esa parte es una buena observación, no existe la ley de Moisés, aunque la Biblia luego habla en los relatos hablan de la ley de Moisés, pero decía Yeshua, Moisés no les dio el pan del cielo, ¿no? Moisés no les dio, no envió el maná, sino la Torá se las envió Yahweh, el maná se los envió Yahweh, todo el tiempo por la parte de Yeshua, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la aplicación, la halajá, o en este caso la aplicación espiritual para todos y cada uno de nosotros? Bueno, pues nuestra vida la vida del creyente está establecida en las 7 festividades y la vida del creyente empieza en la libertad del pecado que Yeshua ha puesto sobre nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del reconocerlo a Él y reconocer lo que necesitamos un Salvador por medio de su sacrificio. Él quita la levadura de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos masa nueva y ser limpios por medio de Él. Somos entregados a muerte, dice la Escritura en Romanos 6, somos identificados en su muerte para ser identificados también en su resurrección y somos identificados en el bautismo con Él. En las primicias somos entregados a muerte y resurrección por medio de la ¿qué? Por medio de la inmersión. Y luego viene la parte de ¿qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Ya nos lo mencionó Él. Para vivir en santidad y Él
recordatorio de la Torá o el recordatorio de todo lo que Él nos ha hablado y nos ha dicho. Entonces, para eso es lo que Él nos ha, y es la parte primaria de la redención de nosotros. Vean lo que dice Juan 14 del 23 al 26, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo envía al Espíritu? El Padre. El Padre es el que lo envía. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es la finalidad? Recordarte. ¿Cómo te va a recordar? Por medio de lo que Él ha puesto. ¿En dónde? En tu mente, en tu corazón. Por eso, por medio de su palabra, entendemos y se nos recordará todas las cosas que Yeshua ha dicho. Vean la promesa que está en Ezequiel 36, del 26 al 28. Os daré corazón nuevo y poder, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos, pero ¿qué dice? Y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, ¿por qué? Por Elohim, por Padre eterno. Y estaba viendo igual y ya me avioné, pero me llamó mucho la atención, en la imagen, no había visto que se parecen las costillas, se parece a una menorá, ¿ya vieron? ¿Sí, ya vieron? No sé, yo ahora que la vi dije, ay, mira, pues es una menorá cómo está establecida, ¿no? Cómo está hecha y cómo está nuestra columna vertebral, se sostiene a ella y de ella salen las costillas. No me acuerdo ahorita cuántos pares de costillas tenemos, pero no me sorprendería que fueran 6 pares de costillas, ¿no? Y el tronco serían 7 para que fueran los 7. Pero bueno, me llamó la atención la figura, ¿no? Pero ¿qué es la promesa entonces? Sí. Los hombres tenemos una menos porque de aquí sacaron a Eva. No decía. De ahí salió la costilla. No, eso no es cierto. Bueno, es importante que nosotros entendamos, ¿no? Que la promesa que nuestro Padre Eterno quería hacer, la va a llevar a cabo con, sin o a pesar de. ¿Son 6 y 6? Son 24 y las opciones estarían siendo. Bueno, es que son 11 y 11, 22, ¿no? A ver. Bueno, pues, las de soporte. Interesante dato. Bueno, entonces, ya casi vamos a terminar hoy. Vean lo que dice aquí, dice Juan 3:5, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en la parte del reino de Dios. Por eso dice la Escritura que lo que Yeshua vendría a hacer es precisamente que de nuestro interior, ¿qué iban a hacer? Iban a correr ríos de agua viva. Cuando Él pusiera el agua limpia, el agua purificadora sería el agua de su palabra. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, pues lávame completa, dice, tú no tienes necesidad de que te lave. ¿Por qué? Porque ustedes ya están limpios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que yo les he hablado, aunque no todos, porque ahí estaba Judas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que entender? Lo que ahora, el día de hoy y con qué nos vamos a quedar. La parte de las festividades, entonces recordar
es el tiempo en el que nuestro Padre Celestial, el propósito de la festividad era que pudiéramos estar en ellas, pudiéramos estar presentes y que la contabilidad que nosotros teníamos que llevar nos iba a llevar ¿a qué? A que nosotros pudiéramos contar la parte de las semanas para estar preparados a recibir aquello que el Señor había establecido que era la parte de su bendición. ¿Y qué bendición más fuerte? Que no es solamente la parte de la provisión económica. Ahorita que cantábamos y que adorábamos, y decía, con poder, Señor, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Vamos a pedir que nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, que antes de que venga el tiempo de la venida del Señor, vendrá una parte de la unción por parte del Eterno. Habrá mucha apostasía, pero también habrá un avivamiento por parte de aquellos que, ¿qué? Aquellos que esperan al Señor. Entonces, ahí es en donde el Señor estará dispuesto a seguir bendiciendo a su pueblo. ¿Qué es lo importante? Preparémonos el día de mañana. ¿Para qué? Para la festividad de Pentecostés. Preparemos tanto físicamente, espiritualmente, preparemos nuestro corazón y que el día de mañana tengamos una festividad que esté llena de su presencia y llena de alegría, porque diría, como cantábamos también ahorita, vamos pronto corriendo al monte de Sión, porque llegará el tiempo en donde esta festividad ya no la estaremos celebrando aquí, sino estaremos celebrándola con nuestro Yeshua, precisamente en donde, en Jerusalén, junto con él. Entonces, vamos a preparar el día de mañana. Les recuerdo, a las 10:30, pusimos 10:30, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana para, como va a ser en el, ¿cómo se llama? En el parque, el sol a partir de las 11 empieza a pegar, medio fuerte. Entonces, preparémonos, ya hoy fuimos a ver ahí, dónde vamos a estar, llevar la parte de los arbolitos, estar en los arbolitos para que nos dé la sombrita y podamos tener también un tiempo de esparcimiento, de convivencia. Hay que llevar alimentos. La intención es que podamos compartir ahí la parte de alimentos, el desayuno y llévense un balón ahí para poder hacer actividades físicas ahí en el parque, ¿no? El aprovechar la mañana y poder estar ahí y tener un tiempo de bendición también y de esparcimiento con nuestro Padre eterno. ¿Sale? Pues vamos no sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Si no hay dudas, preguntas, allá atrás hay una pregunta, entonces pasamos el micrófono. Bueno, hace poquito, Patito y yo leímos el pasaje donde Moisés sube, se le dan las tablas. ¿Ah? Ya Yahweh le dice que baje porque ya pecaron, ¿no? El pueblo se ha corrompido. Entonces, cuando baja, le destruye las tablas, ¿verdad? Ajá. Le digo a Pato que a mí se me hizo muy interesante que cuando Moisés desobedeció, Yahweh lo reprendió, ¿verdad? Pero en esta ocasión, él rompe las tablas y Yahweh no le dijo que rompiera las tablas. Y no hubo reprensión por lo que implica, ¿verdad? Yes. Pero esa parte es interesante porque ahí Moisés, pues entre comillas, él hizo lo que él pensó que era pertinente porque el pueblo había roto el pacto. Okay. Más ¿Sí, bien, ¿sí me explico? Sí. Sí, acá, por ejemplo, no había una instrucción de Yahweh. Cuando Yahweh reprime a Moisés, es precisamente porque le dice que le hable a la roca, y Moisés en su enojo, La patea, me parece. la golpea 2 veces. Sí. Le pega 2 veces y entonces él rompe ahí la figura mesiánica que quería establecer el Señor. Sin embargo, acá, pasa como cuando Yeshua, por ejemplo, voltea las mesas del templo. Y ahí, ¿qué haces? Dice, el celo por la casa del Señor termina por consumirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá? Ahí
independientemente de sí o no hubiera roto ese pacto, ya quedaba, ¿cómo se llama? Quedaba anulado por la acción per se que habían hecho el pueblo de Israel. Y por eso, por ejemplo, mañana vamos a estudiar cómo el primer pacto que tenía que ser para vida trajo como consecuencia muerte. Y el Brit Hadashah trajo como consecuencia la parte de la vida de aquellos que estaban muertos, ahora regresan a la vida. Y en la otra, aquellos que estaban vivos, habían sido llamados, van a caer en muerte, ¿no? Caen en muerte por la parte de no permanecer en lo que Dios les había dicho que permanecieran. Entonces, ese dato es importante. Sin embargo, vamos a ver que Dios le dice a Moisés que se labre unas tablas como las primeras. Entonces, Moisés tiene que, ¿qué? Tiene que hacer ahora él el trabajo de, bueno, tú las rompiste, las vas a abrir. Sin embargo, de todos modos, bueno, Dios escribe con la parte del dedo lo que Dios quería que se establecieran en esa renovación del pacto, en esas segundas tablas que Dios permite que esté. Pero si no hay una reprensión, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, ya había, Moisés venía de estar con Dios y entendía ese espíritu de santidad. Entonces él como ministro, como representante, ¿qué estaba haciendo? Estaba estableciendo la justicia de Dios en ese momento aquí en la tierra, ¿no? Entonces, sí, pero sí es interesante. ¿Algo más? ¿No? Vamos a cerrar el día de hoy, vamos a vamos a orar, y vamos a cerrar este tiempo. Bendito Abacadosh, te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder estar, Señor, en estos inicios, Padre Celestial, buscando precisamente que, como decía tu palabra, Señor, en la Escritura, que a donde quiera que fuéramos, Señor, tu Espíritu fuera con nosotros, Señor, y que si tu Espíritu no ha de ir con nosotros, Señor, no nos saques de este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que eres tú, Señor, el que nos da dirección. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para reconocer tu voz, tu dirección, Señor, y poder, Señor, someternos a la misma. Hoy pedimos que tú nos bendigas y que en este tiempo, Señor, de festividad, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre todos y cada uno de nosotros. Nos convenza de pecado, Señor, nos ayude a avivar, dice la Escritura, que avivemos el fuego que hay dentro de nosotros y que no contristemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa santidad que tú esperas, Señor, y a gozarnos en ti, Señor. A gozarnos sabiendo, Señor, que, Padre Celestial, todo lo que el día de hoy somos, todo lo que el día de hoy tenemos, todo lo que el día de hoy, por lo que el día de hoy pudiéramos sentir algo, Señor, sabemos que es porque tú lo has permitido. Y que, como dice tu palabra, Señor, separados de ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, a que cada día entendamos más y más esa dependencia hacia ti. Y que, Padre Celestial, muevas nuestros corazones a que cada vez te amemos más y más, Señor. Que pongas en nosotros el fuego de reunirnos, de juntarnos, de estar, de hablar, de compartir tu palabra, Señor, de hablar de ti, Señor. Pero lo más importante, Señor, que pueda nuestro corazón estar a tono contigo, Señor, para que la adoración que recibas de nuestras bocas y de nuestra vida, Señor, suba como un olor grato delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y hacer lo que es agradable delante de tus ojos. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre este lugar y sobre esta nueva etapa, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues vamos a hacer la bendición sacerdotal. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos. Yevarejeja Yahweh,
Beishmerecha Yael. Yahweh, Anabelecha, Bijunecha Isa. Yahweh, Anabelecha, Beyasem Lecha, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros shalom. Y así bendecirás a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a despedir la transmisión. Que el Eterno les bendiga.